Mentira, así. Buenas noches, iglesia, bendiciones. Le invito a cerrar sus ojitos allí donde tú estás. Vamos a colocar en manos del Señor esta palabra que hoy se va a dar en este lugar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar en este lugar, Señor, y gozar de tu palabra, Padre amado. Colocamos en tus manos, Espíritu Santo, cada una de las palabras que hoy se van a exponer el día de hoy, Señor. Y creemos en el nombre poderoso de Jesús, que es tu Espíritu Santo quien trae convencimiento a cada una de las almas que están aquí, Señor. Creemos que cada semilla, Señor, va a ser sembrada, Señor, en sus corazones, mi Rey amado, y que a tu tiempo, mi Rey, va a dar fruto y fruto sobreabundante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Bueno, aposento alto. Este nombre, el Señor nos los entregó recopilando cada palabra que el Señor nos entregó a cada uno de nosotros. Y fue como un resumen de cada uno. No sé quiénes se fijaron en el flyer, que en las pequeñas letras decía shofar, humillación y deleite. También lo tenemos acá en el suéter, promocionando los suéteres. Y de verdad que fue una gran bendición para nosotros, porque el Señor ese día bajó todo alineado a su voluntad. El Señor me entregaba la palabra deleite. En ese momento, estudiando la palabra, me llevaba a la raíz hebrea Hepzibah, que significa ella es mi deleite. Para eso nos vamos a ir a Isaías 62:4. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: ya no te llamarás más abandonada, y tampoco a tu tierra destruida, porque tu nombre será mi preferida, y el de tu tierra esposa mía. El Señor se complace en ti, y tu tierra se casará con él. Como un joven que se casa con una muchacha, así Él te reconstruye, se casará contigo. Como un novio que se complace con su esposa, así Dios disfrutará contigo. La palabra deleite significa agradar, complacer, cautivar, fascinar. Y el Señor aquí en este versículo lo lleva a lo que es la relación del matrimonio, el disfrute del matrimonio. Y una de las cosas que el Señor me revelaba con esto, aparte de que es una profecía de restauración para Jerusalén y para Israel, me llevaba a esa restauración del aposento. Dice, desglosando un poco esos dos versículos, el Señor me llevaba en que no estaremos solos. Una de las promesas que el Señor me entregaba en ese versículo, en ese capítulo, era que lo primero que menciona es: no serás abandonada. Y creo que esta promesa es para nosotros. Una vez que nosotros hallamos el deleite en su presencia, lo primero que el Señor nos va a regalar es respaldo. No estás solo, no estás sola. Lo segundo que el Señor me regalaba es que seremos prosperados. Dice que vamos a recibir honra, como cuando un sacerdote honra a su esposa. Y una de las cosas que el Señor, usted sabe que la palabra nunca va a venir vacía, nunca va a pasar desapercibida en nuestra vida. Y la semana pasada yo iba caminando a dar el grupo
Y el Espíritu Santo me hace una pregunta y me dice: ¿te deleitas en la sujeción? Y yo honestamente le voy a abrir mi corazón y le dije: duele, pero yo no puedo vivir sin ti. Y hoy el regalo que yo quiero darle hoy es: ¿dónde está tu deleite? Porque donde está tu deleite, allí va a estar tu aposento. Y esto confrontaba mucho mi vida, porque como seres humanos tenemos muchos deleites. Y deleitarse no es cualquier cosa. Deleitarse es sentir placer o sentir satisfacción en algo. O sea, es algo mucho más profundo. Es algo que a simple vista lo vemos sencillo, pero antes de nosotros llegar a este lugar, nos deleitábamos en muchas cosas que no le agradaban a Dios. Y es importante identificar dónde está mi deleite. Leíamos en el Salmo 37, mi deleite está en Jehová. El rey David se deleitaba en la presencia de Jehová. Y deleitarse no trata de condiciones, no trata de quizás cómo estés en el momento, no. Se trata de cambiar de estilo de vida. Sencillamente eso. Dice: amar lo que hago no lo vuelvo una carga para mi vida. Cuando yo me deleito en el lugar donde estoy, no es una carga para mi vida. Una de las cosas que el Señor en este tiempo, o hace poquito, vengo, como quien dice, luchando el día a día, es porque yo le decía al Señor: Señor, me siento cargada. Señor, me siento cargada. Siento que no puedo más. Y a veces, hablando dentro del ministerio, nos cargamos con el servicio. Y eso pasa mucho. Pero logré identificar por qué era una carga el servicio para mí. Y era porque yo no me estaba deleitando en mi servicio. Yo no estaba amando lo que yo hacía. No lo sentía desde mi corazón. Muchas veces creemos que es solamente en el trabajo, en la profesión. Cuando dicen: no, tienes que amar lo que haces. Cuando uno ama lo que hace, no le importa amanecer. Cuando uno ama lo que hace, no le importa trasnocharse. Cuando uno ama lo que hace, no se detiene en ningún momento. Es como cuando una mamá está amamantando a su bebé. No le importa si el bebé está enfermo, no le importa. Usted como mamá va a estar para esa criatura. Entonces, como mamá, no es carga, porque es tu hijo. Y tú no vas a abandonar a tu hijo. Tú no vas a dejar de darle de comer a tu hijo. Ahora, ¿cuánto lo hacemos para el Señor? Y verdaderamente que esto me llevaba a la reflexión, porque no es solamente con el servicio, en cuántas áreas nos deleitamos en el Señor. Y para finalizar, dice: amar es sacrificar. Yo creo que no hay amor genuino que no conlleve sacrificio. Fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Sacrificó. Pero Él sacrificó en deleite. No fue carga para Él llevar el pecado de todo el mundo. Él siguió, Él tomó la cruz y conquistó lo que nadie, quizás ninguno de nosotros iba a hacer por el mundo. Así que es una pregunta que yo le dejo a su conciencia. Es una pregunta que yo le dejo para que se la haga en su aposento. ¿Dónde está tu verdadero deleite? Y bueno, que el Señor le bendiga mucho. Amén.
Buenas noches. Antes de leer el salmo que el Señor me entregó, les voy a explicar un poquito. Ese salmo fue una oración que hizo el rey David cuando su hijo Absalón le quería quitar el reinado, se lo quitó por 4 años. El rey David huye al desierto y él ora al Señor así: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Quién era el rey David? El rey David era un apasionado por Dios. David, estando en el desierto, él le decía al Señor: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Ya él no estaba en el reinado, donde él tenía un santuario, donde él estaba cómodo, donde él clamaba al Señor. David, estando en el desierto, él buscaba un aposento para adorar al Señor a pesar de sus circunstancias. David sentía un profundo amor hacia el Señor, tanto que pudo orar: Señor, tu amor es mejor que la vida misma. Señor, si tengo que elegir entre tu amor y la vida misma, elijo tu amor. Prefiero morir a no tener tu amor. La vida de David estaba en peligro y él clamaba: Señor, tu amor significa más para mí que la vida misma. Yo investigaba qué significaba aposento, y aposento significa alojamiento, posada, homenaje, dejar entrar. Aposento alto está en la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos cuando fue la última cena, que les iba a dejar al Espíritu Santo con ellos. Jesús utilizó como un aposento alto, Jesús lo utilizó como un lugar para reunirse con sus discípulos. Jesús tenía tanto aposento, él tenía tanta intimidad, que cuando él iba a los entierros, iba a los funerales, el muerto despertaba. David no necesitaba un aposento para buscar a Jehová, porque el aposento de David estaba en su corazón. Por eso el Señor amaba el corazón de David. Hace como 10 días operaron a mi esposo. Y, antes de que a él lo operaran, un médico le había dicho que se olvidara de tener hijos porque él no podía, porque era imposible, porque él no tenía espermas vivos. Y nosotros, creyéndole al Señor, porque buscábamos un aposento, nos metíamos en intimidad con él y queríamos que él nos cumpliera la promesa de que él ya nos había dicho, porque una palabra reposaba en nosotros. Y él fue y se operó. La doctora sale y dice que tenía mucho tejido vivo, que tenía mucho, que él sí podía, y que iban a guardar eso para introducírmelo a mí. Yo estaba feliz, le estaba agradeciendo al Señor por lo que estaba pasando. El domingo adoramos una canción del apóstol que decía: cuando Dios dice que sí. Pero el Señor, cuando yo decía eso, el Señor me ministraba: no la cantes, la tienes que vivir. El Señor me decía: no solo la cantas, vívela. Y a los 4 días que mi esposo lo operan, yo voy al local a abrirlo. Y la doctora me envió un mensaje y me dice: son $10,000 para introducirte eso, más la cita, la carta. Cuando yo leo ese mensaje, yo me puse a llorar, estando en el local con personas ahí, no me importó, yo me puse a llorar y yo le decía: Señor, $10,000 en 7 días, ¿de dónde nosotros vamos a sacar $10,000 en 7 días? Yo le reenvío los mensajes a mi esposo y no le escribí más porque no quería, yo estaba muy mal. Y estando ahí, yo me levanto y no me importó que había gente, estaban los trabajadores, no, yo empecé a adorar al Señor. Yo puse música en el local y empecé a adorar al Señor delante de todas las personas que estaban ahí. La gente me miraba así y yo le decía: Señor,
Cuando tú dices que sí, cuando tú tienes una promesa, cuando tú hablas algo, yo te creo. Yo te creo y yo hago mi aposento. Aquí donde estoy, no me importa. No me importa que no estoy en mi casa, no me importa que todo el mundo me vea. Yo armo mi aposento en mi corazón y yo me lo entrego, Señor, como hizo el rey David. Y a los 10 minutos me llama mi esposo y me dice que su familia le va a dar una parte del dinero y lo de nosotros ya lo tenemos. Que sí, que lo vamos a hacer. Porque cuando nosotros creemos en el Señor y le entregamos nuestro corazón y le damos nuestro aposento y en nuestro primer lugar a Él, Él siempre te va a decir que sí, siempre te va a respaldar. Nuestro aposento es nuestro corazón, así como el rey David tenía un corazón conforme al del Señor. Amén. Dios es bueno, iglesia. Todo el tiempo Dios es bueno. Algo que el Señor me ministraba en esta temporada de aposento alto, yo me encontraba en la palabra humillación. Y el texto que el Señor me entregaba, o la palabra que el Señor me mostraba, está en Lucas 7, del 38 en adelante. Dice: una mujer pecadora unge a Jesús. Sí, Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vive en la ciudad se enteró que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. El 39 dice: cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. El 40 dice: entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo Simón y le dijo: tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. El 42 dice: pero ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. El 44 dice: luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero a una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí:
¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven en paz. Yo quisiera que le brindáramos un fuerte aplauso. Y algo que siempre quizás han escuchado esta historia, de verdad que la he leído varias veces, pero en mí hubo un detener cuando leí este pasaje otra vez. Yo me preguntaba, ¿cómo algo tan impuro te puede llevar a acercarte tanto a lo puro? O sea, siendo ella tan impura, porque decía que ella escuchó que Jesús estaba en esa casa y ella entró. Y yo decía, somos capaces de amarlo porque se nos ha concedido una gracia sin condición. Yo he estudiado un poquito más profundo esta historia y dice que Simón, que amaba la ley, dice que probablemente tenía tan poco pecado manifiesto. Me imaginaba yo cuando él no él no consideraba ser perdonado, o sea, él no necesitaba ser perdonado cuando preguntaba así. Algo que me impresiona de esta mujer es que ella en ningún momento dijo nada. Fue la posición de su corazón desde el momento en que entró en ese lugar. Jesús fue quien habló por ella. Yo me imagino, fue una mujer detallista. Jesús es quien habló por ella, por solo ver lo que ella hacía. Estudiando un poco más, dice que movió el corazón de Jesús al punto de hacer que Jesús saliera al encuentro por ella. Dice que entró en una casa donde no era bienvenida. La Biblia nos enseña, o la Biblia relata, que solamente podían tener el acceso en el patio, hasta el patio. Dice que, recibían la migaja o lo que se había desechado. Que una mujer se acercara a unir los pies de un invitado no era la costumbre, no era la tradición. Y algo que yo analizaba, dice que yo le decía al Señor en ese aposento, Señor, que mi adoración no sea común, algo por costumbre. Yo le decía, yo quiero tener esa devoción sincera y genuina. Dice que el llanto refleja lo que sentía en su interior. Yo me imaginaba que posiblemente era todo lo que había pecado, quizás la lucha que ella tenía de esos perjuicios. Y lo digo por experiencia, porque en cierta temporada luchaba con muchos perjuicios y con mucha inseguridad de no querer acercarme a la presencia, por no sentirme digna. Y cómo cuesta cuando los perjuicios, ni siquiera como que esos santos, porque dice la Escritura que sus pecados, que fueron muchos, fueron perdonados. Cuando yo reconozco, el reconocer desata como que tus pecados sean salvos, o sea, que ser salvos, o sea, que tus pecados sean pagados. Dice que me quiero basar en 3 puntos clave que el Señor me mostraba. Y uno de esos es que por eso ella se desbordaba a los pies de Jesús, porque reconoció. Dice que el perfume era costoso, muy costoso, demasiado. Y de esta historia yo decía, Simón estaba muy tranquilo, porque creía que había cometido pocos pecados. Simón el fariseo. Por eso amaba poco a Jesús. Mire lo que desata el reconocer que sencillamente necesitamos. Somos hijos que necesitamos que Jesús, menguar más yo para que Jesús crezca más. 2. Se trató de una mujer que adoró a Jesús con lo que tenía, entregándose ella misma. Se trataba de una mujer que adoró a Jesús con lo que tenía, entregándose ella misma. 3.
para mí o para Jesús, más costoso fue la intención del corazón de esta mujer que el perfume que estaba derramado. Un perfume que costaba años dice, investigando la historia, dice que era un perfume que costaba como que denarios de un año, o sea, el salario de un año. Era costoso. Incluso hay una parte que dice, ¿por qué no lo vendiste y se lo diste a los pobres? Pero para mí Jesús dio mala intención, más costoso fue. O sea, Jesús valoró más, pastor, lo que esa mujer estaba derramando en el momento, que son muchos pecados, que eran muchos. Al punto que Jesús saliera al encuentro, porque la Escritura a mí me dice que ella no dijo ni una sola palabra. A veces nuestra oración más sincera nos lleva a no decir nada, pero que mi intención del corazón, como dice la canción de la pastora Madre, una intención del corazón pesó más que lo costoso que pudo valer en ese entonces ese perfume de alabastro. Y dice que una vez que se rompe, se derrama por completo. Cuando Dios viene, sentimos que Dios nos está desbaratando. Pero ahí como que sea lo que sea, o venga lo que venga, no cualquier cosa te mueve, por muy fuerte que tú sientas que sean los vientos contrarios. Pero cuando nosotros nos derramamos, y derramamos eso más costoso, dice que se entregó ella misma porque, entregó lo que tenía. El corazón de un adorador reconoce que es por amor a Él, por causa de lo mucho que hemos sido perdonados. Para mí eso es aposento alto. Ella inclinó su rostro y Jesús la exhibió. Eso es aposento alto. Menguar más nácari para que Jesús crezca. Bueno, Dios les continúe bendiciendo. Está fuerte, ¿no? Intenso el viento recio. Una atmósfera similar pude vivir esta madrugada. El Señor colocaba en mi sentir, y se lo comenté al pastor, ya que nos correspondía limpiar el templo en la mañana, acercarnos más temprano y dedicarle un tiempo de matutino al Señor. Cuando llegó a este lugar, el Señor me hizo entender que el tiempo no era para los demás, sino que era para mí. En mi intimidad, en el aposento. Ya hemos escuchado que donde está nuestro deleite está nuestro aposento. Ya hemos escuchado que nuestro aposento está en cualquier lugar donde esté nuestro corazón, ¿verdad? Y temprano escribí algo que les quisiera compartir para aquellos que lo pudieron ver en mi estado. Era algo corto, pero profundo, por lo menos para mí. Y escribí en el cuaderno: aposento alto, lugar de adoración, humillación y deleite. Un lugar siempre dispuesto y preparado para esa cita con nuestro Abba Padre, donde la presencia del Señor siempre habita y nos da descanso, reposo, y su Espíritu Santo nos invita a reflexionar todo lo que antecede para estar atentos y preparados en lo que está por suceder. Amén. Un lugar preparado. Yo leía, normalmente nos hacemos referencia al aposento alto, aquel lugar donde sucedió el Pentecostés,
pero indagando un poco más profundo en la Biblia me di cuenta que es un lugar donde vinieron sucediendo muchas cosas. Antes de nombrarse como aposento alto, en el caso de la tsunamita fue en el aposento donde su hijo fue resucitado, ¿no? Palabra que tiene mucho significado. Pero también fue en el aposento alto, ¿verdad?, donde Pablo resucitó a Eutico. Hay una fracción de la palabra que dice que Pablo estaba orando, pero como se extendió mucho, él entró en un sueño profundo y se cayó por la ventana y se cayó en un tercer piso. Pero Pablo, los discípulos ayudan, buscan la persona muerta, porque cuando lo consiguen estaba muerto, y lo llevan donde está Pablo. Pablo se sienta con él, él sigue hablando, o sea, él sigue como que él no estaba preocupado por lo que estaba sucediendo. No estaba preocupado, para él no estaba muerto, y él siguió orando. Cuando dice que continuó orando hasta el alba, hasta el amanecer, y él salió de allí vivo, despierto, como si nada hubiese sucedido. Y me impactaba, ¿no? Porque qué raro, o sea, te dormiste porque estaban predicando, pero aún así Dios tuvo misericordia tuyo y te resucitó, ¿no?, en el aposento. El pastor decía en el inicio, en la apertura, que el lugar no es santo, que santo lo hacemos nosotros, ¿no? Que el aposento santo, se nos ha venido hablando que ese aposento santo es el que hacemos nosotros, ¿verdad? En la reunión donde se nos designa llevar un nombre o llevar un versículo, una palabra en el cual podamos basar un nombre para el ministerio de adoración, el Señor colocaba en mí una palabra que está en Ezequiel 48:35, donde previamente habla de la repartición de la tierra a las tribus de Israel, ¿verdad? Y en esa palabra, justo al final, justo en Ezequiel 48:35, dice, ya digo, termina diciendo: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de esa ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Hay otras traducciones donde describe el nombre, no en su nombre en hebreo, sino en la traducción al español, pues. Y Jehová Sama significa el Señor está allí, el Señor está aquí está el Señor, o aquí habita el Señor. Y aún más profundo, casa de Dios. Y el otro nombre que me colocaba era Selah. Para aquellos que hemos leído los salmos, es algo muy repetitivo. Usted de pronto se da cuenta que hay salmos que son como canciones, como cánticos, y entre cada verso hay una palabra que dice Selah. El Selah tiene, infinidad de traducciones, ¿no? Pero lo que más me impactaba a mí era el descanso, ¿verdad? Selah significa pausa, reposo, descanso, reflexión, meditación, interludio, respiro. Algunos estudiosos creen que en ese momento o las voces quedaban a capela, o en los cánticos las voces quedaban cantando solas, llevándolo al contexto actual, o un momento en el que solamente estaban los instrumentos, en ese entonces el arpa y el tambor. Pero también dice que esa pausa permitía que la congregación pudiese responder, porque lo veían de una manera litúrgica, ¿no? Pero hay esa palabra que les acabo de nombrar al principio, que dice reflexionar en lo que antecede. Es ese aposento alto el que nos permite reflexionar, porque es en el aposento alto, es en ese aposento que tenemos en nuestro hogar, es en ese aposento que nosotros decidimos colocar. Brenda decía que el aposento no tiene que ver del lugar, ¿no? Que ella hizo el aposento en ese momento en el local, en su negocio. Y me llamaba la atención porque esta semana viví algo sorprendente en el negocio. Cuando yo entro a trabajar, mi jefe me dice: soy cristiano. Bueno, eso es bueno, pero aquí se escucha pura música mundana. Y yo, bueno, desde hace como 4 días, automáticamente el reproductor de YouTube coloca canciones cristianas.
porque comenzó con unas canciones de Farruko, y Farruko se convirtió y tiene sus canciones cristianas, y de ahí empieza a partir y empiezan a escucharse canciones. Ellos no se dan cuenta. Pero ayer conversaba con él y le dice, ¿no te has dado cuenta de algo? Cuando en el equipo suenan las alabanzas, el negocio se mantiene lleno, se mantiene full. Me dice, ¿cómo así? Yo le digo, ponte a fijar, el lunes colocas desde temprano alabanzas, pero las vas a colocar tú porque tú eres la cabeza de este negocio. Y vas a ver la diferencia. Y yo me daba cuenta, yo decía, Dios mío, cambia, era entrar en una atmósfera, se volvió un aposento el lugar. O sea, sin él darse cuenta, él hacía de su negocio, de su local, de su empresa, lo volvía un aposento. Y eso traía respuesta inmediata. Decía, ponte a prueba el lunes, porque era increíble. O sea, llegaba y cambiaba la música y ponía música del mundo, e inmediatamente que el aposento lo formamos nosotros, ¿no? Que cuando decidimos darle verdaderamente el primer lugar a Dios, nuestro servicio, como me lo dijo una pastora, nuestro servicio no va a depender del lugar, nuestro servicio no va a depender de que lo hagamos en la iglesia, de que lo hagamos en una célula, en un grupo de crecimiento, en una toma de esquina. Nuestro servicio a Dios va a ser perpetuo porque lo vamos a servir como lo adoramos en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Pero es necesario esa pausa y esa reflexión, porque esa pausa y esa reflexión me permitió a mí entender, como también me lo decía la pastora, que Dios no es un Dios de ofertas, ¿no? Dios es un Dios de oportunidades, que a veces tenemos oportunidades y las echamos a un lado por obtener la oferta, por obtener esa oferta que no las va a manifestar Dios, sino el enemigo, porque pasamos de algo seguro a algo que nos tienta como que sí, vas a ganar más, te vas a ganar esto, pero después, ¿qué? Y es necesario reflexionar, ¿no? Hay una parte de la Biblia que habla cuando Jesús estaba en la barca y nos hace como que eco eso de que Jesús estaba tranquilo mientras estaba el viento recio, mientras estaba la tormenta, mientras las olas no se calmaban, y sus discípulos estaban intranquilos, estaban desesperados, no se hallaban, pues estaban gritando, y el maestro descansando. Y es impresionante porque la misma Biblia dice que ellos lo miraban como que ellos sabían que él estaba descansando, pero aún ellos no podían entender, no estaban apercibidos ni tenían ese discernimiento para entender que esa calma, ese descanso, esa pausa, esa reflexión era necesaria para entender y para analizar qué es lo que está sucediendo. Pero si tenemos al maestro aquí, en ningún momento ellos llegaron a pensar, tenemos al maestro aquí, no importa lo que estamos viviendo en este momento. El maestro ha hecho de este lugar, de esta barca, su aposento. Y en su aposento no tiene cabida la tormenta, no tiene cabida la dificultad, no tiene cabida la circunstancia. ¿Por qué? Porque es en ese aposento alto. Estudiando un poco, en aquellos tiempos el aposento alto no lo tenía todo el mundo, no lo tenían todas las casas, era algo como de privilegio y normalmente se dejaba a familias ostentosas porque era un lugar, era como si usted agarrara un segundo piso exclusivo para él. No era que, no, muchos lo ven como, no era un ático, no, el aposento alto era un segundo piso exclusivo para el encuentro con el Señor. Muchas veces, mientras las personas dormían en el piso, mientras los utensilios que utilizaban eran de barro, el aposento alto era una cama con edredón, una mesa, una lámpara, unos utensilios de oro, porque ellos decidían dedicar lo mejor para el aposento, lo mejor para su encuentro con el Señor. Y para terminar, lo que más me llamaba la atención del aposento alto cuando lo buscaba, era este versículo, y dio una apertura Brenda cuando hablaba de lo de la cena del Señor. Eso está en Lucas 22 y lo invito a que lo busque usted también para que lo lea conmigo. Ya les digo el versículo. Parte de Jesús les dice a sus discípulos, comienza con él así, dice, se los leo desde el principio. Comienzo desde el 7, perdón. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id
prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y lo que más me impresiona de eso es que él dice: y los mostrará un gran aposento alto. Pero lo que me impacta es que dice: ya está dispuesto. Ellos solamente iban a preparar la cena, pero el aposento ya estaba dispuesto. Y el rema o lo que mi invitación tanto a mí como a ustedes en esta noche es que dispongamos ese aposento, que dispongamos nuestro corazón, que no solamente dispongamos de un lugar en la casa, que a veces puede ser el baño, que a veces puede ser la sala, a veces nos puede fastidiar el encierro y salimos al patio, en mi caso al lobby del edificio, y en ese momento colocamos en disposición el corazón, que es el primer aposento donde debe habitar el Señor, porque ese es el verdadero lugar que debemos preparar primero, para que el Señor no solamente habite, sino que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Amén. Yo no tenía un título, pero el Señor me lo entregó y se llama ¿Cómo construiste tu aposento? Y, por ejemplo, en mi caso, mi aposento empezó a ser construido en 2015, cuando tenía como 8 años. Mi hermano creo que tenía unos 2-3 meses de edad, más pequeño. Y en mi casa estábamos pasando por circunstancias con mi papá, con mis papás. Y un día llegaron unos testigos de Jehová a mi casa. Y muchas veces siempre llegaban los testigos de Jehová, a veces le abríamos la puerta, a veces no, pero de las muchas veces que le abrimos la puerta, esa fue diferente. ¿Sabes por qué? Porque ese fue el día en que yo y mi familia le abrimos el corazón al Padre. Y en ese momento se fue construyendo el aposento en mi casa, en mi corazón y en mi cuarto. Yo le decía: Señor, ¿por qué? ¿Cómo construiste tu aposento? Porque el cómo construimos nuestro aposento siempre viene de cuál fue la circunstancia o qué pasó para que tú le abrieras la puerta al Padre. Y me gusta porque mientras investigaba qué era el aposento, me venía mucho a la cabeza una canción, no sé si la conocen, que se llama Espacio Vacío, que dice: te abro la puerta de mi corazón, por si quieres entrar, no te abro la puerta de mi casa si quieres entrar, no le prestes atención al desorden de mi corazón. Y era algo que me impactaba mucho porque decía: Señor, ¿por qué? Porque esa alabanza, mientras investigo y mientras escuchaba la alabanza en mi cabeza, apareció algo que decía: el aposento alto, por tradición o costumbre, siempre tenía que estar ordenado para recibir visitas. Y yo le compartí eso a mami y me entregó algo que era como que lo que faltaba, ¿no? Que muchas veces le abrimos la puerta a Dios de nuestro aposento. Cuando ya está construido le decimos: no preste atención al desorden que hay, haz lo que quieras, yo estoy ante ti, no prestes desorden, no prestes atención al desorden que hay alrededor. Yo solo quiero que tú estés para que me ayudes a construir un aposento, un lugar digno, para que tú habites dentro de mí. Yo mientras investigaba, me llevaba a Hechos 22, creo que era,
donde decía, y todos llegaron al poseso y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y sé que no es mucho, ¿no? Pero con esto quiero concluir y les doy muchas gracias por prestar atención. ¿Dónde está la gente de Aposento Alto? Shofar, humillación. Shofar, humillación y deleite. En pocas palabras, palabra de Dios, humillado delante de su presencia y deleitarse en ella. Amén. Entonces, ¿qué necesita un aposento alto? Palabra de Dios. Humillarse, que significa reconocer, y deleitarse en todo lo que Él esté haciendo. Como hay gente que predicaba y decía, duele, y duele mucho cuando Él comienza a corregir cosas. Pero en ese dolor, deleítate. En ese dolor, deleítate. Mientras que esté doliendo, deleítate. ¿Sabes por qué? Porque eres privilegiado de que Él te escogió y está siendo moldeado por Él para bendecir tu vida. Te lo vuelvo a repetir. Deleítate porque estás bendecido por Él, porque Él te está tomando en cuenta. Si Él la tiene agarrada contigo, es para tu bien, es para que vivas la vida eterna, no para matarte. Todo yo, ¿sí o no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre la tienes agarrada conmigo? Porque eres la niña de sus ojos. Porque eres la niña de sus ojos. Amén. Regálame un fuerte aplauso al Señor. Quiero pasar rápidamente a mi pastor Jesús Soto. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Fuerte, ahora ayudan y deleitarse en el proceso. Ese es el verdadero deleite. Tremendo, porque me confirmaba la palabra que yo le decía al pastor Ale, que tenía una palabra y se llama perseguido pero con propósito. Diga conmigo. Perseguido pero con propósito. Repítalo de nuevo. Aleluya. ¿Cuántos van para retiro? Yo me imaginé que iba a levantar la mano toda la iglesia hoy. ¿Cuántos van para retiro? ¿No tenéis un cuaderno, pastor? Un cuaderno para anotar. Buscate, prepárate con un cuaderno y un lápiz. Y bueno, vamos a la palabra rápidamente porque tengo poquito tiempo para predicar. ¿Cuántos quieren palabra de Dios? Amén. Amén. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 1 al 18. Cuando esté ahí me da un fuerte amén. Se va el sueño, se va la apatía, se va todo lo que te quiera adormecer en el nombre de Jesús. Aleluya. Eso. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. Cuando esté ahí me dice un fuerte amén. Leemos tu palabra, papá, en tu nombre. Poner el instrumental que te dije cuando esté. ¿Sabes cuál es? El que te dije este. Quiero predicar rápido. Y dice así, Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 1 al 18. Amén, amén. Amén. Acá dijo a Jezabel. ¿A quién dijo? A Jezabel. Predique conmigo, iglesia. Despierte esa iglesia. ¿A quién le dijo? A Jezabel. Le dijo la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Qué le envió Jezabel a Elías? Diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. El 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Y él se fue por el desierto. ¿Por dónde se fue? Un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿De dónde se sentó? ¿A dónde se sentó? Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y de aquí lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. El 8, se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días, 40 noches, hasta Oré. ¿Hasta dónde fue? ¿Hasta dónde fue? Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme. Ay, Dios mío. Y le digo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. ¿Qué le digo? Sal fuera, ponte delante del monte de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que delante de Jehová, y un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he aquí sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le digo: Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú de se ungirá por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-melón, irá para que sea profeta en tu lugar. Wow. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblegaron ante Baal, y cuya boca no lo besaron. Aleluya. Den un fuerte aplauso al Señor por la palabra. Cuando Dios te trae una palabra profética es porque te quiere dar una activación. Cuando Dios te entrega una palabra profética es porque te vino a activar. Aló. Y cuando yo debería el nombre que el pastor me pasaba por Aposento Alto, eso es un secreto, ahí hay un código encerrado. Porque Jesús no tenía lugar. Jesús no tenía un lugar donde él pudiera tener un aposento, pero sí tenía algo en su espíritu que tenía que ser alto. Ay, Dios mío. No tenía un lugar donde él podía clamar a Dios, pero él entendía en su espíritu que tenía que ser alto. Y yo vine a despertar una iglesia que si Dios te está mandando al monte, para el monte va. Aló. Pastor, ¿pero por qué? Es porque en el monte se te van a entregar códigos y herramientas que no tenéis aquí abajo. Ay, Dios mío. En el monte hay algo secreto que tu Padre te quiere entregar. Aló. Aló. Esto no es locura de los pastores, que ahora los pastores están sacando un retiro para el monte. No, 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 no. Esto es Dios que te quiere entregar cosas grandes. Pero como estáis aquí abajo, no puede ser. Tiene que ser en lo puro, en lo sagrado, en lo quieto, en el silencio. Aló. Lugar, me impresiona esto. ¿Sabes por qué, varón? Porque cuando Elías comenzó a caminar, tuvo dos lugares donde se estacionó. Y el primer lugar fue el enebro. Pastor, ¿qué es un enebro? Es un árbol. Es como vos vais y de repente te sentís cansado y se tenés a donde, abajo la sombrita. Ahí se detuvo Elías. El primer lugar que Elías se detuvo fue el enebro. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué se detuvo en el enebro? Y el primer verso, que alguien que me lo diga, el primer verso cuando comencé a leer, ¿qué dice?
Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Se soltó un edicto de muerte. Se soltó un edicto de muerte. Un espíritu de muerte fue lanzado a la vida del profeta Elías. Y dice la Biblia que él salió huyendo porque tuvo miedo. Hussein tuvo miedo, pero me impresiona que se detuvo debajo del enebro. Y el enebro trajo paz. Y el enebro trajo tranquilidad. Y él tenía miedo. Me van a matar. Y es lo que te pasa a ti y a mí. Cuando estamos bajo presión, ¿cómo nos estamos comportando? Y dice la Biblia que cuando Elías se metió debajo del enebro, le envió un ángel. Ay, Dios mío. Allá vamos. Lugar del enebro, sombra, descanso, provisión. No tenía identidad, porque cuando el enemigo te presiona, te golpea la identidad y te olvidas de quién soy en el Señor y comenzás a vivir lo incorrecto. ¿Aló? Atacado de muerte, no discernía. Estaba en ese desierto, porque el árbol del enebro nada más que crece en el desierto. Tenía autoestima por el piso, se olvidó que era un profeta de Dios. El primer lugar, y así te pasa a vos y me pasa a mí. Cuando el enemigo lanza un edicto, cuando el enemigo lanza una palabra de maldición en tu contra, cuando el enemigo comienza a mover los brujos para levantarse en tu contra, pasa esto. El hombre era profeta. Ay, ¿o no? Pero bendito sea el Señor a Emerson, que dice la Biblia que le envió un ángel. Si estaba en el desierto tenía hambre, tenía sed. Y el primer ángel que le trajo agua y la comida, provisión. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. El primer ángel que le trajo agua y comida. Esto me dice a mí que en medio del proceso Dios va a enviar ángeles a traerte la provisión. En medio de lo que vos estáis viviendo hoy, Dios va a enviar un ángel para traerte la provisión. Era un edicto de muerte que había en contra de este hombre, el ungido de Jehová. ¿Aló? Y voy a cambiarme rapidito aquí. Cuando él decía que en el trabajo cambió la atmósfera, yo te tengo uno que cuando salió de la cárcel cambió todo Egipto. Mira la magnitud del aposento que cargaba José, que cuando José sale de la cárcel cambió todo Egipto. Ay, Dios mío. Por eso es que yo creo que lo que está pasando como no es alabanza, pero cuando vos tuviste el acceso a esa empresa, llegó Jehová de los ejércitos contigo y dijo: lo que está aquí torcido yo lo enderezo. ¿Aló? Yo vine a hablar en una iglesia que en los próximos 10, estos 3, estos 4 meses que quedan no va a ser la misma. Usted no sabe lo que va a hacer Dios con usted cuando usted venga bajando de ese monte. Se va a colar mismo. Perseguido de muerte, pero con ángeles asignados. Dios mío. Te están persiguiendo. Las finanzas no están llegando, pero hay ángeles que están caminando contigo. Ese se deleitaba bien. No es lo mismo que te persigan estando con... No es lo mismo que te persigan estando solo que te persigan custodiados por ángeles. Me impresiona porque debajo del enebro viene un segundo ángel. Pero este ángel trajo otra respuesta. Y es que dice, el ángel dice: come. La primera vez le dijo: come y bebe. Ahí quedó el primer verso. Pero la segunda visitación dice: come y bebe, porque el largo camino te resta. Le estaba diciendo el ángel: el espíritu de muerte que soltaron no te va a poder tocar, porque el largo camino te resta. Ay, Dios mío. Yo no sé a quién visitó el COVID, pero si el COVID no te tocó, porque el largo camino te resta. Ay. Me gusta esto. Y aquí vamos a entrar en materia, me gusta.
En el desierto, en el proceso, pero con ángeles. Ay. O sea, el hombre estaba buscado por Jezabel, la mujer, la esposa del rey acá. La mujer tenía influencia, ¿o no? Tenía poder, recursos para matar al profeta, pero tenía ángeles asignados. ¿Cómo lo tocaba? Ay, Dios mío. Debajo del enebro 2 veces lo visitó y lo tocó un ángel. La primera trajo provisión, descanso. La segunda trajo respuesta, que la muerte no lo tocaría. Dios mío. Y aquí me gusta otro lugar, Emison, que se detuvo el profeta Elías. Quiero predicar rápido. Y es el monte Oreb. Aquí el profeta también se detuvo. En este lugar ya no había ángeles, pero estaba el que envió los ángeles. ¡Ay! Hay lugares diseñados para que Dios te hable. Escucha bien. Y es que Dios ministraba mi corazón, y es que Él me decía: en el lugar plano te hablan los ángeles, pero en el lugar alto te habla el dueño de los ángeles. ¿Por qué Dios está moviendo a esta iglesia a subir al monte? Porque en el lugar plano te está ministrando el ángel que Él envió, pero en el lugar alto Dios te quiere hablar cara a cara. Un día me tocó subir al monte sin empresa, y me agarra un hombre de Dios y me dice: la empresa que tú quieres tener van a ser a través de la crisis y de la nada. Y yo quedé así, ¿cómo? Sí, porque había pandemia, no aparecía nada y no había nada. Yo llegué aquí a abrir la empresa. Porque hay códigos diseñados que solamente se entregan en el monte, en lo alto, no en lo bajo. Elías, cuando Dios lo manda a sacar de la cueva, dice la Biblia que había un terremoto que Dios causó, pero no estaba Dios. Había un fuego que Dios causó, pero no estaba Dios. En el silbido apacible estaba Dios. Pero ¿dónde estaba Elías en ese momento? ¿En el enebro o en el monte? ¡Ay, Dios mío! Yo creo que esta gente no está agarrando lo que Dios te está diciendo. ¿Dónde estaba Elías? En el monte, en la altura. Cada empresa, escuche bien, cada empresa que de telecomunicaciones que va a ser abierta necesita lanzar un satélite para poder darle cobertura aquí en la tierra. ¡Ay, Dios mío! Hay satélites que van a comenzar a subir al cielo, al monte, porque van a bajar a darle mucha cobertura a tu familia, al que falta por convertirse, al drogadicto, al alcohólico. Sí, porque sí. Venevisión, cuando abrió, tuvo que lanzar un satélite, porque quería influenciar a través de la televisión a muchas personas. Comiquita, televisión, novela, todo. Pero somos hijos de Dios. Va a lanzar satélites al monte, porque va a comenzar a afectar a todo el territorio, ¿no?, de aquí del sur, de San Francisco. Y es que Dios, los ángeles te van a hablar en los planos, pero en lo alto te va a hablar Dios. Y no es lo mismo que te hablen ángeles a que te hable Dios cara a cara. No es lo mismo. Y el hombre estaba con un edicto de muerte, asustado. Todavía él llega al monte Oreb y todavía él estaba asustado en eso. Pero la persecución hizo que buscara más a Dios. Dice la Biblia que cuando arranca del enebro, que le da de comer y le da 40 días en el desierto y 40 noches. Y o sea, eso me da a entender a mí que la opresión te lleva a buscar a Dios. Yo no sé quién lo decía. Eras tú. No sé quién lo decía, uno de ellos. Pero el verdadero deleite viene a través de la opresión, de los ataques que estáis viviendo. Pero depende tuyo cómo vas a tomar lo que estáis viviendo. Elías se asustó. Claro, es válido asustarse. En el enebro, las emociones al profeta se le estaban removiendo.
Pero en el monte Oreb las emociones se aclarecieron. Comenzó a mover el Espíritu de Dios. Pastor, ¿por qué me predicáis esto, profeta? Porque un hombre de Dios y una mujer de Dios, un hijo de Dios, no se puede mover en emociones. Se tiene que mover en el Espíritu. ¿Aló? No es lo mismo estar aquí abajo con tanto ruido que estar arriba con el silencio. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? Porque segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Quiere decir que el edicto de muerte que lanzaron en contra del profeta Elías no lo pudo tocar. Lo que el enemigo ha dicho en contra de ti, la agenda que él está planificando en contra de tu vida, no te va a poder tocar. Había un edicto de que Elías tenía que estar muerto. Había una agenda de que Elías tenía que estar muerto, pero en la agenda del cielo, en la agenda de lo alto, decía que Elías iba a partir con el Señor por él mismo, no por un edicto de la tierra. ¿Aló? ¿Qué estás viviendo tú hoy? Hasta ahí llegaste. ¿Por qué proceso estás viviendo? Hasta ahí llegaste. Pastor, ¿por qué esto es duro? Hasta ahí llegaste. No, mira lo que dice esto aquí. Alzando él entonces, segunda de Reyes capítulo 9, alzando él entonces su trono hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién se inclina? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos le echaron. Y aparte de su sangre, salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: y ahora a ver aquella bendita, para no decir la palabra, y sepultada, pues es hija del rey. La que lanzó el edicto de muerte en contra del profeta tuvo que morir. Lo que se está levantando en contra tuyo va a tener que morir. Lo que se está levantando en contra de esta congregación tiene que morir. Y hoy vas a morir. Lo que ha venido arrastrando por meses a esta congregación, hoy tiene que morir. Hoy vengo como profeta del Señor a decir al principado de Jezabel que quería tu cabeza, que quería tu muerte, que hasta hoy molestaba a esta congregación. Pastor, ¿por qué? Porque lo único que no quiere es que tú subas al monte, se llama Jezabel. Porque cuando tú vas al monte, tú no vas a bajar igual, tú vas a bajar con autoridad. Y a Jezabel le molesta un hijo que esté ungido con autoridad. Ay, Dios mío, el pueblo no la está agarrando. El único espíritu o principado que esté en contra de la autoridad se llama Jezabel. Trabaja con rebelión. ¿Aló? Te hace que estés en la iglesia y que te estés durmiendo. Hace que tengáis sueño. Hace que cuando la pastora te diga algo te moleste y no te guste. O cuando el pastor te dice que tenés que llegar a una hora, llegaste tarde y no te gusta. No es que estás endemoniado, no. Estás influenciado. Porque un hijo de Dios que tiene presencia, que está en el aposento, no se puede endemoniar. Pero sí se puede influenciar. Y si te dejas influenciar, te das ceguera tu vida. Pasó con Elías en el enebro, que le dijo a Dios: mándame la muerte, Señor. Mándame la muerte. O sea, el propio profeta, el que en el capítulo 17 y en el capítulo 18, este hombre profetizó: no habrá lluvia. Y cesó la lluvia por año. Y en el 18, y después en el 17 al 18, fue a un aposento y sanó a la mujer, a la viuda, le sanó el hijo, se lo revivió, vivió milagros. O sea que cuando tú eres un ungido que provoca milagros, el enemigo va a desatar muerte en contra de tu vida. Cuando tú tienes una familia que está ungida y provoca milagros,
el enemigo va a soltar muerte en contra de tu vida. ¿Aló? ¿Cuántos están entendiendo? Entonces es necesario que tú subas al monte. ¿Cuántos se van a transformar en satélites espirituales? ¿Cuántos? ¿Cuántos van para el retiro? Todavía falta gente. Todavía la palabra no ha llegado. La misma influencia te hace pensar, ¿cuánto vale? Que $60 es mucho. Pero cada domingo salí del servicio y te arremangué la pizza y la hamburguesa. Ay, Dios mío, ya no me voy a meter. Cayó la gloria. Sí, es que esto no es que te va a caer los 60 del cielo. Esto es que yo voy a hacer un sacrificio, que alguien lo decía. El sacrificio te va a traer la bendición. Yo tengo $10, pero con estos $10 me voy a hacer las uñas. Para las uñas y soltar los $10 para que se te aperture la nueva temporada. Que Dios te abre un salón de belleza y te comienza a sembrar las uñas. ¿Vos sabés que Dios tiene el poder para hacer eso? ¿Aló? Para Dios, $60 no es nada. $10,000 le soltó a ella, mira, a su esposo y a ella. Lo que pasa es que en la mentalidad se hacen $10,000 mucho. Mucho. Mi vida espiritual es un monte. Cuando yo quiero ir al monte, yo solo pido a mi papá. Y me lleva para el monte. Porque yo entendí que en el monte hay un secreto. Pastor, te vas a acordar, así sea con 5, pero te va a ir para el monte. Porque los 5 que vayan a bajar van a hacer que los otros vivan la gloria. ¿Aló? Véstale, pastor, pero que si $60 somos 220. Y empecé a dar a lo matemático. No pensé, dale. Digo, necesitamos $40 para el aire allá en la iglesia, allá en Impacto. Yo no lo tenía y mi esposa tampoco. Y yo le dije, Señor, abrinos puertas, que yo quiero trabajar, quiero hacer algo, Señor, porque yo voy a pagar eso. Y Dios me abrió puertas y ya lo pagamos. Y yo no lo tenía en el bolsillo. Diga conmigo, un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Eso va a hacer que la bendición te llegue, te alcance, pero tú no te puedes quedar. Iglesia, no se quede. No se quede. Jesús iba para el monte, ¿o no? Jesús iba para el monte o no iba. Jesús no oraba en la parte, Jesús oraba solamente arriba. Y hoy te están ofreciendo una oportunidad y estás dudando de lo que Dios puede hacer. ¿Aló? ¿Cuántos van para el monte? Amén. Levante la mano, ¿quién va para el monte? Aleluya, ahora sí veo más. Ya está acá llegando la palabra, pastor. Sí, porque si te vayas a los 60, y yo no sé por qué 60, porque me imagino que los pastores deben estar doblando rodillas, porque a nosotros nos quitaron más. Para ir para el mismo lugar que usted. Claro. Lo que pasa es que los pastores tienen un corazón que quieren que vayan todos. Pero el que se le revele es el que lo va a arrebatar. Y Elías vivió 2 estaciones. Tremendo, ¿verdad? La del Enebro y la del Monte Oré. ¿Cuál es la estación que estás tú hoy? ¿Cuál es el lugar que tú estás? ¿Estás en el Enebro? Bueno, vamos por él. Vamos por él. Vamos por él. Aló. Vamos por él. Jason, ven acá. Anota el cuaderno. Anota Jason ahí, $1. Abrí pues. Pon el $1 ahí. Él no ha pagado nada. Nada ha pagado. Anotaron $1. Si Dios no le da la herramienta para que él pague, yo no soy profeta de Dios. Pero él está abriendo la brecha. $1 va a hacer que Dios se mueva a tu favor. Porque está diciendo, Señor, aquí voy.
Yo no sé qué me espera, pero yo voy a ver. Yo voy a recibir lo que Dios me está entregando y en hora me va a entregar. Aló. ¿Quién más se va a levantar a arrebatar? Que no se ha notado, que no ha pagado nada. Pastor, tengo $1, tengo 20 bolívares, anda a apartar el cupo, movete. No te queréis. Otro. Otra. Ay, Dios mío. Sepa que lo que tengo aquí es para comerme el pancito y la arepita ya. Desatalo. Vete que son para los dos tumbarranchos. No, anda, dalo. Aquí todavía falta gente. Yo sé que falta gente. Pero ¿cómo voy a hacer? No saqué cuenta. Andá y apartáis el cupo. Se hizo cola, mira, pastor. Oré, pastor. Van a venir transfigurados del monte. Amén. Nada te van a reconocer. Amén. Todavía falta gente.